hijo del gran maestro Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook, de santa y bendita memoria, que fue el fundador de la yeshiva. Y en la fiesta tradicional que hacían en el Merkaz Harav para Yom Ha'atzmaut, era el año 19 de la independencia. La independencia fue en el año 48 y estamos hablando del año 67, 19 años después. Y 100 años después había tradicionalmente una fiesta de Yom Ha'atzmaut, de la independencia en la yeshiva. Participaban los rabanim, los alumnos, y el Rav Tzviuda daba su Dvar Torah, y de repente en un cierto momento el Rav Tzviuda Cook empieza a gritar como un león y dice: ¿dónde está nuestro Jerusalén? ¿Dónde está nuestro Hebrón? ¿Dónde está nuestro Shem? Kilo, que vivimos en un pedacito así de Eretz Israel. ¿Qué pasa con nuestro gran Eretz Israel? Pero Kilo, nadie sabe de dónde le salió ese rugido. Yo lo sentí. Sí, estamos hablando unas semanas antes de la guerra. ¿Sabes? Ese es un episodio de mini Ruach HaKodesh. Y después de esas semanas, Baruch Hashem, llegamos al Kotel, llegamos al Arabay, llegamos a Hebrón, Meharat HaMachpelah, la cueva de la Machpelah y a otros lugares más. Yehuda Beshomrón, de Samaria, las alturas del Golán, Retzuat Aza, la franja de Gaza, etc. Pero en esa misma época, una cantante llamada Naomi Shemer, que, bueno, nosotros lógicamente no tenemos que escuchar cómo ella canta o verla cantando, pero su canción, su música, ella básicamente la sacó en esos días. ¿Y cuál canción fue? Yerushalayim Shel Zahav, Yerushalayim de oro. Entonces, por dos lados aquí salió una especie de mini Ruach HaKodesh de lo que iba a suceder en estos días tan importantes. Hablar de Jerusalén para nosotros es hablar de muchas cosas. El corazón de Eretz Israel es Jerusalén. El corazón de Jerusalén es el Beit HaMikdash. El corazón del Beit HaMikdash es el Kodesh HaKodashim. El corazón del Kodesh HaKodashim es el Aarón, con las Lujot Abrit, con las tablas. Entonces, cuando se habla de Jerusalén, se habla del corazón, de uno de los corazones de Am Israel. Cuando los soldados llegaron al Kotel, entonces, y ya básicamente se habían abierto los caminos para llegar a la Ir Atikah, uno de los primeros que llegan ahí con un jeep es el Rav Tzviuda Cook, junto con el Rav Nazir, Rav David Cohen, que era también uno de los principales alumnos del Rav Kook. Él era Nazir, no se cortaba el pelo, no tomaba vino.
Y ellos llegaron ahí, también el Rav Shlomo Goren, y Germán Libraja, que él era en esos momentos el Rav Rashid de Tzal, era el principal rabino del ejército, luego pasó a ser el principal rabino de los Ashkenazim, en la Rabbanut Rashid, en la época del Rav Ovadia. Ellos fueron paralelos en su trabajo. Yo tuve el mérito de estudiar también en su yeshiva, en su kollel, y bueno, tuve también el zehut de que él me casó, y él es el que se ve tocando el shofar, ¿no? En la foto famosa, tocando el shofar, el kotel. Y otra cosa que dijo el Rav Tzviuda respecto al kotel HaMa'aravi es de que él dijo, hay corazones que son de piedra. Hay personas que tienen corazón duro, corazón de piedra. Pero dijo, hay piedras que son de corazón. Hay piedras que parecen piedras, pero son lev. Y una de esas piedras son las piedras del Kotel. Miles de años los Yehudim podían acercarse ahí y llorar y hacer tefilá. Pero durante muchos años no pudimos acercarnos, o podíamos acercarnos muy limitadamente. Y eso se liberó. Baruch Hashem. Rav Dani estuvo en la yeshiva de Malea Domin con el Rav Chaim Sabato. Y ayer mi hijo me contó que estuvo en un acto musical, y no sé qué, de aquí en Jerusalén. Y con mi sobrino, él es Paitán, Hazán, y estaba ahí el Rav Chaim Sabato, y él contó, la liberación del Kot de Jerusalén fue una semana antes de Shavuot. La semana que viene Shavuot, ¿mejor? Entonces él contó que, o sea, no fue planificado. Nadie lo planificó, pero que de todo Jerusalén llegaron miles y miles de personas al Kotel en el primer Shavuot después de la liberación del Kotel. Y desde ahí quedó esa tradición. Si ustedes van sí, los que están aquí, si salen caminando hacia el Kotel en la mañana tempranito para ir a la Tefilá Jerusalén, van a ver que los caminos están llenos de gente que va yendo, sí, hombres, mujeres, niños que van yendo al Kotel HaMa'aravi a hacer Tefilá. En nuestra vida cotidiana, como Yehudim, nosotros constantemente estamos en relación con Jerusalén. ¿Hacia dónde vamos? Constantemente estamos junto con ella. Primeramente, todos los días, 3 veces al día, en la Shmona Esrei, Ven Jerusalén mirja verachamim tashuv, a Jerusalén, tu ciudad, regresa con compasión, betishkom betoja, baruch ata Hashem, boné Jerusalén, bendito eres Hashem, que construye Jerusalén. Y baruch Hashem, no solamente en la tefilá, sino en la realidad, vemos cómo esta ciudad, como Jerusalén, baruch Hashem, ¿sí?, llena de tráfico porque se está construyendo por todos lados. ¿Sí? Tiene grúas. Ajá. A veces la gente se queja, wow, cuánto tráfico que hay. Y digo, si hubieras venido aquí, a este país, a esta ciudad, hace 150, 200 años, entonces no había un alma aquí. No había nada. Estaba todo desolado. Como leímos en la Parshá de la semana pasada,
donde una de las klalot, una de las maldiciones, ahí dice de Shamunu Alea, que este país va a estar desolado. Dice el Ramban, dice Rashi también, pero esa braja, esa klalá es braja. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar este país desolado? Porque afilu tus enemigos que dominan este país la van a querer construir y no van a poder. No hubo una nación que pasó por aquí, no importa cómo se llame, ¿sí? Desde los romanos, otomanos, lo que sea, los que quieran, turcos y ingleses. Nadie que estuvo aquí pudo hacer algo para que este territorio se desarrolle. Pero cuando Eretz Israel siente que sus hijos regresan, entonces ahí empieza a dar sus frutos. Ahí permite que, como decimos en el Alel, que vamos a recitar mañana, Ema banim smecha aleluka. La madre de los hijos está alegre. Y dicen Jajamim, ¿quién es la madre? Eretz Israel. Y Eretz Israel, y por supuesto Yerushalayim, cuando sus hijos regresan a la tierra, está alegre. Está alegre. Entonces, ustedes ven aquí todos los trencitos y todos los puentecitos y todo lo que se está construyendo, porque no es solamente que lo están construyendo para que esta ciudad se desarrolle, ¿sí? Todo está construyéndose en una dirección, al Bet HaMikdash. Todo al final va hacia allí. ¿Por qué? Porque Besat Hashem, muy pronto vamos a tener el Bet HaMikdash. Millones de Yehudim de todo Eretz Israel van a venir, del norte, del sur, de todos lados. Entonces, ¿cómo van a llegar al...? Que todos van a llegar con sus carros y no hay lugar. A pesar de que va a haber lugar, porque hay una zona de muchas casas que se van a arrasar ahí, que se van a quitar. ¿Entienden a qué me refiero? ¿Qué? ¿Sí? Este creo que va a ser el parking del Bet HaMikdash. ¿Qué? Pero igual no va a alcanzar, se necesitan trenes y buses, se necesita una buena infraestructura para llegar al Bet HaMikdash. 3 veces al año, al día a la regel, tenemos que subir a Yerushalayim, Shalosh Pamim Bashana Eir, Eikol Zechurja, 3 veces al año, se verá todo varón. Entonces, Baruch Hashem, todo está ahí. Todos los Yehudim del mundo hacen tefilá en la misma dirección, hacia el mismo lugar, hacia Eretz Israel, hacia Yerushalayim. En el Birkat Hamazon, cada vez que comemos, recordamos Betivnei Yerushalayim, Ubnei Yerushalayim Ira Kodesh. También en la Braja Men Shalosh, ahí también recordamos a Yerushalayim. Y Yerushalayim también es la ciudad, no solamente que es la capital de nuestro país, sino que era el lugar central de todo lo más importante de nuestro pueblo. ¿Qué es lo más importante? Avodat HaMikdash, el servicio del Bet HaMikdash. El centro de la Torah, el Sanedrín, los Jajamim, los Neviim, los profetas, y el Malchut, y el reinado, David HaMelech, Shlomo HaMelech. Hay 4 instancias esenciales que tiene nuestro pueblo y que lo forman como tal y le dan su
su gran estructura. Tenemos el Avodat HaMikdash, el servicio en el Bet HaMikdash, ¿sí? Y esos son los Kohanim. Eso tiene que ver con la pasada de esta semana, que los Kohanim, los Leviim, que son de la tribu de Leví, son los encargados del Mishkan. Ellos cargan el Mishkan, ellos sirven en el Mishkan. Entonces, esa es la función de la Keuna. Esa es la función del Shevet Leví, de la tribu de Leví. ¿Y en dónde se ubica? ¿En dónde se ubica eso? En Jerusalén. A lo mejor vivían Kohanim y Leviim en todo el país. Pero había un sector donde estaban los Leviim y los Kohanim que constantemente aquí servían en sus turnos, que como dice Jajamim, de que había 24 turnos de Kohanim y de Leviim a Amadot, que se iban cambiando semana tras semana y que servían en el Bet HaMikdash. Entonces esa es lo primero, la Keuna, la Avodat HaKodesh. Después tenemos a los Chachmei Torah, los sabios de la Torah, el Sanedrín que estaba ubicado en la denominada Lishkat HaGazit, que era una especie de sala, que la mitad estaba dentro del Mikdash, del Kodesh, y la otra mitad fuera, donde estaban ahí los 71 Jajamim del Sanedrín, que eran la Corte Suprema de Justicia de Am Israel, y de que ahí salía, como dice el Pasuk, Mitzion Teitze Torah Udvar Hashem Yerushalayim, de Zion salía la enseñanza de la Torah, la halajá, la ley. Después tenemos el Malchut, el reinado, que también se centraba en Jerusalén. Y por último tenemos la Nebuá, a los profetas. Nos dicen Jajamim de que muchas veces cuando se habla de un Naví, entonces el Pasuk dice de dónde era el profeta, de qué lugar, de tal ciudad, de tal lugar. Pero a veces hay profetas que no dice de dónde eran. Dicen Jajamim, si no está escrito de dónde es el profeta, ¿de dónde es? De Jerusalén. ¿Por qué? Porque, como se dice, el lugar más natural para ser Naví es en Jerusalén. Jerusalén, mira Kodesh. Tenemos varias mitzvot, además de las mitzvot del Bet HaMikdash, que son por supuesto exclusivas del Mikdash, korbanot, sacrificios. Tenemos varias mitzvot que solamente se pueden cumplir en Jerusalén. De Mashal, por ejemplo, tenemos el Maaser Sheini. El agricultor de su cosecha tenía que apartar mejor los diezmos. Maaser Rishon, Truma para el Cohen, Maaser Rishon para el Leví. Y había un Maaser que es Maaser Sheini, segundo Maaser. Y en un ciclo de 7 años, que 6 años se trabaja la tierra y el séptimo se descansa, entonces esos 6 años se dividían en 2 tercios, 3 y 3. Y además de la terumá para los Kohanim y del primer maaser, del primer diezmo para los Leviim, había un segundo diezmo. Y que el primero, segundo, cuarto y quinto año era Maaser Sheni. ¿Qué era Maaser Sheni? Segundo diezmo.
había que agarrar ese diezmo y traerlo a Jerusalén y comérselo en Jerusalén. Ya, imagínense una familia, yo qué sé, que tenían una cosecha de papas. Y les salió, Baruch Hashem, una muy buena cosecha. Y ahora tienen no sé, tienen 100 kilos de papas. De Maaser Sheini. Imagínense ahora cargar esos 100 kilos de papas y llevarlos a Jerusalén. Va a invitar a todo el barrio para comer papa frita. Que es como... Se necesita 3 burros. Entonces dice la Torá de que si se le dificulta a la persona llevar una cantidad grande, importante del maaser, lo puede redimir en dinero. ¿Y qué hace con ese dinero? Con ese dinero le dice a la esposa y a los hijos, los invito a unas buenas vacaciones en Jerusalén. Entonces, los invito a ustedes ya a empezar ¿cómo se dice? Acostumbrarse. No. Empezar a construir aquí hotelitos, ¿verdad? Porque sí. Cerca del cote. ¿Eh? Cerca del cote. Sí, mejor. Cerca del Beit HaMikdash, mejor. Sí. Aunque según la halajá va a ser problema cobrar. No vamos a encontrarlo. Todo. Entonces, de mañana es una mitzvah, es un diezmo que no se lo estás dando a nadie, te lo estás dando a ti mismo. No se lo das al Cohen, no se lo das al Leví, no se lo das al pobre, te lo das a ti mismo. Simplemente no lo puedes comer fuera de Jerusalén. Ese producto solamente se puede comer en Jerusalén. O el producto mismo o el dinero con el que se redimió ese producto. Y lo mismo tenemos otra mitzvah que se llama Neta Rebai, que es cuando uno planta un árbol, los primeros 3 años el fruto del árbol está prohibido, ¿no? Orla, Asur. El 4º año se puede comer el producto, pero otra vez hay que traerlo a Jerusalén. Hay que traerlo a Jerusalén. Y lo mismo, si uno tiene una gran cantidad de producto y no lo puede traer, entonces lo tiene que redimir en dinero y venir y comérselo y utilizar ese dinero para sus víveres el tiempo que esté en Jerusalén. Tenemos la mitzvah de Aliyah la Regel, la mitzvah de subir a Jerusalén en los 3 Shloshet HaRegalim, en las 3 fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot. Hay un pasuk famoso que ustedes conocen, Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim, que de Zion, de Zion saldrá la Torah, la enseñanza y la palabra de Hashem de Jerusalén. Entonces aquí hay dos términos. Uno es Zion, ahí viene el concepto del sionismo, Zion, y tenemos a Jerusalén. En su momento, Rav Kook, él dijo, hay una bandera que está, Baruch Hashem, fuerte, que se está reforzando aquí, en Eretz Israel, que es la bandera de Zion. Baruch Hashem. Él dijo, ese es el Degel de Zion, esa es la bandera de Zion. ¿Sí? ¿Qué es la bandera de Zion? La bandera de Zion es la bandera del sionismo, en el sentido de
la construcción de la tierra, del desarrollo económico, de la fuerza militar, de toda la construcción, la infraestructura, de las fábricas y de carreteras y de viviendas y del sistema de salud y la agricultura y todo lo que es básicamente la parte material de la vida de este país. Y eso es algo muy importante, ¿sí? Que después de 2000 años volvemos a rehacernos como nación, como pueblo que tiene su tierra y que tiene su lugar donde vivir y que tiene que desarrollar todo lo que necesita para poder vivir normalmente. Pero o el defecto o la debilidad que tiene esa bandera es de que no es completa. La bandera de Sion todavía no es completa. ¿Por qué? Porque, bueno, vienes aquí, construyes, tienes un buen ejército, tienes un buen sistema de salud, tienes una buena economía, tienes agricultura, tienes todo lo que se necesita para vivir como un país normal. Pero ahora la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué hago yo todo eso? ¿Para qué volvimos aquí a Eretz Israel? Solamente para tener una buena economía y un buen ejército y buena agricultura, que es muy importante, pero ¿para eso volvimos solamente a Eretz Israel? ¿Para ser un pueblo o un país como todos los demás? No. Pues para eso necesitamos levantar otra bandera. Y esa es la bandera de Jerusalén. Porque Jerusalén simboliza el rumbo que tenemos que tomar cuando llegamos a nuestra tierra. Nosotros no somos un país como cualquier otro, porque no somos un pueblo como cualquier otro, sino que necesitamos tener una bandera no solamente del cuerpo, sino también del alma, de la Neshama. Eretz Israel representa el cuerpo de Am Israel, Jerusalén representa la Neshama. Y es interesante de que estas dos festividades modernas, Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim, el día de la independencia y de Jerusalén, ¿en qué época del año caen? Caen Bediuk en la época de Sefirat HaOmer, de la Sefirá, entre Pesach y Shavuot. Bediuk. Y Pesach y Shavuot de alguna manera representan la misma idea. En Pesach salimos a la libertad. Básicamente recuperamos nuestra personalidad. Durante cientos de años fuimos esclavos perseguidos, esclavos maltratados, y es que lo que no teníamos personalidad. Y cuando salimos de Mitzrayim, llegamos a nuestra libertad, Zman Jerutenu. Ahora somos personas libres. Ahora podemos actuar como individuos, como seres humanos, que no tenemos a otros humanos que nos manden o nos dirijan o nos subyuguen a sus deseos. Ya fe. Eso es lo que simboliza Hag HaPesach. Pero Hag HaPesach tiene una mitzvah, contar el Omer. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes que contar y saber de que, Najón, empezaste el camino de la libertad, pero todavía no se completó. ¿Cuándo se completa la libertad de Am Israel? Cuando llegamos a Har Sinai, cuando llega la fiesta de Shavuot. Y como está escrito en el Pasuk, que cuando Hashem le encomienda y les va a dar las tablas a Moshe, las tablas del pacto, Lujot Abrit, dice ahí el Pasuk, Harut ala Lujot, o sea que las
Las tablas iban a estar talladas. ¿Sí? O sea, no es de que hay una escritura de los 10 mandamientos, sino que hay que tallar en la piedra. Eso en hebreo es Harut al Lujot. Dicen Hazal, al tikre Harut era Jerut, no digas Harut, sino Heirut. Heirut es libertad. En Leja Ben Jorí, no tienes un hombre libre en la Mishosek Batorah, sino aquel que está ocupado de la Torah, que estudia la Torah, que cumple mitzvot. Entonces, ¿pero cómo? Si ya somos libres cuando salimos de Mitzrayim, ¿no? En una cierta dimensión ya eres libre a nivel corporal, pero todavía no se completó la libertad. La libertad de Am Israel llega de manera completa en Shavuot, en Matan Torah. Entonces necesitamos dos libertades. La libertad corporal del yugo del opresor, del enemigo, pero necesitamos completar principalmente la libertad ideológica, la libertad espiritual, la libertad de la Neshama, y eso es Shavuot. En el proceso moderno de la Geulá de Am Israel, en nuestros días, pasó algo parecido. En la guerra de la independencia, cuando se declara la independencia en Yom Ha'atzmaut, entonces empieza el proceso de la libertad física, corporal. Tenemos un estado, empezamos a construir, empezamos a desarrollarnos. Pero interesantemente, en la guerra de la independencia, Jerusalén no se pudo conquistar. Sin entrar en los motivos a nivel político y a nivel de la guerra, pero no se logró. Y Jerusalén quedó partida por la mitad. Sí, imagínense hoy en día ahí por la zona de la Ciudad Vieja, entonces ahí hay alambres de púa y hasta aquí es el Estado de Israel y de ahí y del otro lado es Jordania. Así era. ¿Y qué pasó? Bueno, Baruch Hashem, la guerra de esos días se recuperó. Pero eso pasó 19 años después. Rabbe Ratzvineria que también fue alumno de Rav Kook, él dijo en su momento algo muy interesante. ¿Por qué Bemet no logramos conquistar Jerusalén en la guerra de la independencia? ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que esperar 19 años? ¿No era el tiempo? Bueno, hay que no era el tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no era el tiempo? Él dijo, en la guerra de la independencia, cuando se declaró la independencia, todavía, como ejemplo, el ejército, todavía no es como hoy en día, no es que había el ejército de Israel unificado, eran diferentes grupos, ¿sí? Armamentistas que tenía aquí Israel, algunos de derecha, algunos de izquierda, algunos del centro, algunos, ¿sí? El Lehi, el Etzel, el Haganá, unos de Begin, de lo que es hoy en día el Likud, otro de Rabin, lo que era en su momento la izquierda, la Abudá, Ben Gurión, etc. Entonces, dijo el Rabbe Neria, si se hubiera conquistado Jerusalén de esa forma, entonces cada grupo hubiera dicho, yo conquisté Jerusalén, ¿sí? El Etzel hubiera dicho, yo conquisté y la gané, yo conquisté, entonces cada uno hubiera dicho si lo hubiera adjudicado.
Y después de eso, todos esos grupos se quitaron y se formó un solo ejército, que es el ejército de Israel. Se va a ganar Israel. Y cuando después de 19 años llegamos a Jerusalén, ya no eran 4 o 5 grupos armamentistas que había en Israel, sino que ya era un ejército unificado. Entonces, ¿quién conquistó Jerusalén? Todo Israel, no un grupo específico. Y dicen Jajamim que la ciudad de Jerusalén es una ciudad que no se divide en tribus. La ciudad de Jerusalén no le pertenece a una tribu específica, es de todo Am Israel. Entonces, ¿qué se necesitaba para conquistar Jerusalén? Unidad. Esa unidad que muchas veces nos hace tanta falta. Pero mejor lo que vemos aquí. Y esa unidad, interesantemente, ¿cuándo sucedió? En la época del desierto, en los 40 años, una sola vez. Donde hubo una unidad absoluta. ¿En dónde? En Har Sinai. Como dice el Pasuk, Vaejan Sham Israel Keneged Har, que acampó ahí el pueblo frente al monte. Y está escrito en singular. No que acamparon, sino que acampó. Dicen Jajamín, ¿por qué que acampó? ¿Por qué? Porque Am Israel en esa instancia era como una sola persona de la unidad que había entre todos. Que Ish Echad Belev Echad, como un solo hombre, como un solo corazón. Entonces, Pesach y Shavuot son paralelos a Yom Ha'atzmaut por un lado, la independencia, la libertad física, y Jerusalén la espiritual, como Shavuot. Pero nosotros le decimos a Kadosh Baruj Hu, mira Kadosh Baruj Hu, Kol HaKavod Lecha Bemet, te agradecemos mucho por todo lo que haces por nosotros. Pero ya el cótel no nos alcanza. Ya hay que quitar ese cótel para poder seguir adelante, para poder seguir al Bet HaMikdash. O sea, el cótel tuvimos muchos años, el Hashuv es importante, pero nosotros queremos ir, como se dice, a la crema de la crema. ¿Sí? No nos conformamos con el primer plato, queremos el menú completo. Entonces, otra vez tenemos que ser Makirei Tová, tenemos que agradecerle a Hashem por todo lo que nos da. Que una persona de cualquier parte de Israel, del mundo, ¿sí? ¿Con quién estaba hablando? Con el sí, de que a veces se va a Shabbatot ahí por el Shomrón. Y digo, ¿no te gusta estar más en el Shomrón? No, aquí, me da ganas de ir al cótel, me voy al cótel. Rapidito, voy. ¿Qué? O me tomo el autobús, o me voy caminando en Shabbat, sí, hago la caminata y zao. ¿Ah? יפה מאוד. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא nos siga dando ברכה והצלחה. Y que se cumpla lo que dice el Pasuk. ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. Jerusalén la construida como una ciudad שחוברה לה, que se une a ella juntos. ¿Sí? Hay dos Jerusalén, no la del este y la del oeste. Los Jajamim en Masejet Ta'anit dicen, hay dos Jerusalén, Jerusalén Shel Mala, Jerusalén Shel Mata. Hay Jerusalén superior, de arriba, y hay Jerusalén de abajo. Pero para que pueda venir la Jerusalén de arriba a abajo, tiene que haberla de abajo. Pues por eso hay que seguir construyendo mucho el Jerusalén de aquí, el Jerusalén terrenal, para que, Bezrat Hashem,
Akadosh Baruj Hu, sí, nos bendiga con la Geulah Shlema. Primera, Ameinu. Amén. Amén.